Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Espero que todo marche de la mejor manera para cada uno de ustedes. Muy bien, en esta oportunidad les voy a presentar un video que hace unas semanas tenía muchas ganas de realizar porque debo compartirles esto de manera temprana, ahora en enero de 2025, con el fin de aprovechar los mercados de las criptomonedas. Pues bien, les cuento, este video la temática principal trata de la inteligencia artificial. La idea es que vamos a aprovechar el mejor sector tecnológico actualmente en la economía a nivel mundial, que es la inteligencia artificial, ¿vale? Te voy a mostrar el top 11 de las mejores criptomonedas de inteligencia artificial en las cuales he invertido y las cuales considero que van a presentar un importante crecimiento, podría ser más de 100x desde ahora del 2025 de forma temprana. Perfecto. Tengo que decirte, por supuesto, que este es un análisis personal, una investigación personal. Cada uno debe desarrollar su propia investigación y esto no es un consejo económico, ¿vale? No es un consejo de inversión. Perfecto. Empecemos entonces. Bueno, sucede que para yo hacer una proyección posible, probable, potencial de las criptomonedas relacionadas con la tecnología artificial, pues tengo que crear varios escenarios, ¿cierto? He creado cuatro escenarios, pero acá les traigo el escenario más probable, ¿listo? Así es como yo proyecto cualquier tema o de ingeniería o de economía o de criptomonedas o de forex, etcétera. ¿Vale? Creo escenarios y así se hace siempre. Y uno evalúa cuál es el escenario más probable, perdón. Entonces, para mí, el escenario que les voy a mostrar a continuación es el más probable. ¿Listo? ¿Qué sucede? Que en el transcurso del tiempo del año es posible que sucedan acontecimientos que cambien los escenarios y, por supuesto, el desarrollo final de una proyección. Entonces, podría, por ejemplo, escalar un conflicto de la guerra de Ucrania con Rusia, del conflicto de Israel con los países árabes. Eso es posible, ¿vale? Y eso puede cambiar el curso de la proyección. Pero siempre vamos a proyectar los escenarios más probables para analizar posibles inversiones. Bueno, empecemos entonces. Les cuento. Bueno, por tiempo les dije que solamente les puedo mostrar este escenario, que es el más probable. Bueno, para mí es posible que con estos datos macroeconómicos que he reunido y analizado, el mercado de las criptomonedas, específicamente la tecnología de inteligencia artificial, explote en este 2025 y pues, en el 2026, ¿cierto? Para eso, entonces empiezo mostrándoles esto. Es muy probable que el nuevo gobierno del recién electo presidente Trump en Estados Unidos impulse de forma activa el mercado de las criptomonedas, ¿vale? Y él se va a posesionar esta semana, ¿listo? Entonces, ahí hay un driver que podemos considerar el impacto del gobierno de Trump. Ahora bien, recuerden, y si no lo sabías, Trump ha asignado a Elon Musk en parte de su gobierno, ¿cierto? Le ha dado un puesto en su gobierno y como todos sabemos, Elon Musk es un hombre de 100% tecnología. Entonces, ahí hay otro factor interesante, súper importante a considerar, y es el hecho de que Elon Musk va a trabajar en el gobierno de Trump, porque por supuesto es un financiador importante, fue un financiador importante de su campaña. Perfecto. Segundo, y súper importante, mira, acaba de suceder hace unas horas. Esta es la página, el perfil de X de Donald Trump, recién electo presidente de Estados Unidos. Y te voy a mostrar acá lo que ha publicado hace apenas unas horas. Mira, hace unas horas se publicó, por acá voy a ir al tweet, bueno, al post, donde presenta específicamente el lanzamiento de su meme coin, ¿cierto? Acá él ha lanzado, aquí está, míralo. Nuevo meme oficial de Trump está aquí, ha llegado, listo, hace 17 horas, míralo acá, listo, hace 17 horas ha lanzado ya su token Trump, ¿vale? Entonces, para quienes decían que Trump no iba a apoyar
El mercado de las criptomonedas está totalmente equivocado. Acaba de lanzar hace 17 horas, te lo estoy demostrando, ve tú y lo revisas en X, en su perfil. Acaba de lanzar su propio token, su propia meme coin, ¿cierto? El Trump. Entonces, por acá, si venimos, esta es la plataforma de él, ¿cierto? El único, la página oficial del meme de Trump. Y si vamos y analizamos, mira, actualmente ya está en 26,66 dólares y mira el crecimiento tan importante que ha tenido este token que acaba de lanzar el presidente de Estados Unidos, ¿cierto? Y tiene 5,6 billones de dólares de capitalización de mercado. Yo por acá tengo la plataforma donde se hace la inversión, la compra. Mira, este es Moonshot, ¿cierto? Y acá ya podemos observar el crecimiento tan importante que ha tenido este meme coin de Donald Trump. ¿Listo? Entonces, otro factor súper importante a considerar, ¿vale? Importante, en la semana que acaba de terminar, en la semana inmediatamente anterior, se revelaron en Estados Unidos los datos económicos de ese país y como todos sabemos, Estados Unidos es el que lidera la economía y maneja los hilos de la economía a nivel mundial. Entonces, ¿qué se registró? Se registró una inflación de 2,9%, lo que esperaban los especialistas, los expertos, y también se revelaron otros datos, como por ejemplo el dato del PPI. ¿Qué pasa? Que esos datos económicos que reveló Estados Unidos pues permiten intuir que se está reduciendo la inflación, que está mejorando el dato de la inflación en general en Estados Unidos. ¿Listo? Entonces, al reducirse eso, pues se mejora la perspectiva macroeconómica a nivel mundial. Otro factor importante. Otro factor importante también en esta semana que termina, muchas compañías importantísimas revelaron sus datos, ¿vale? Sus datos de ganancias, de desarrollo económico, y fueron muy buenos. Entre ellos se encuentra el gigante de semiconductores que domina el mundo, que es TSMC. ¿Listo? TSMC reveló que en el último cuatrimestre del 2024, o sea, el cuarto trimestre del 2024, tuvieron una ganancia total de 15,9 billones de dólares. Imagínense el tamaño, 15,9 billones de dólares de ganancia total. Y esta compañía, miren acá a la izquierda, podemos observar los porcentajes de desarrollo económico de su tecnología. Acá en High Performance Computing o computación de alto desempeño, fue la rama en la que más se desarrolló, 53%, ¿vale? Y acá se encuentran todos los chips de inteligencia artificial. Entonces, este gigante domina esto, ¿vale? ¿Qué es importante de eso, además de estos datos? Pues que ellos predicen, proyectan para el próximo primer trimestre del 2025, según estos datos que acaban de revelar, que pueden tener unas ganancias, unos dividendos de entre 25 y 25,18 billones de dólares, ¿vale? Con ganancias totales que van a estar en el rango de entre el 57 y el 59%. Entonces, este gigante que también trabaja directamente o interviene y controla los chips relacionados con inteligencia artificial, está proyectando datos macroeconómicos muy importantes. Entonces, todo este escenario me permite a mí decir que definitivamente la tecnología de la inteligencia artificial está dando y va a dar también ganancias extraordinarias. Entonces, vamos con las 11 criptomonedas que yo sugiero, pero recuerda que esto es una investigación propia, ¿no? Cada uno debe hacer su propia investigación que debemos tener en cuenta. ¿Listo? Bueno, el orden en el que las voy a presentar no es un orden ascendente ni descendente, simplemente como las voy seleccionando. Cada uno puede hacer una clasificación por capitalización de mercado, por costo, por datos, lo que quiera. ¿Listo? Bueno, vamos entonces con la primera. La primera criptomoneda es esta, es FED, Artificial Superintelligence Alliance, ¿ok? FED. FED actualmente cotiza en 1,29 dólares y tiene una capitalización de mercado de 3,46, casi 3,5 billones
de dólares. Mira lo importante, 3.5 billones de dólares. Hizo un máximo por acá de alrededor de 1.43 dólares y actualmente se encuentra en un rango aproximadamente entre los 1.31 y los 1.35 dólares a tener súper en cuenta. Ahora, ¿qué pasa con FED? ¿Qué es FED? Pues acá en esta página puedes encontrar la descripción de lo que es FED. FED, voy a darle por acá clic derecho, traducir para que me entiendas mejor. Es la unión, mira. ¿Qué es la Alianza de Inteligencia Superior Artificial? La Alianza de Inteligencia Artificial Superior, ASI, es un colectivo formado por FED, SingularityNet, AGIX y Ocean, que es el protocolo Ocean, ¿cierto? Como la entidad independiente y de código abierto más grande en investigación y desarrollo de inteligencia artificial, esta alianza tiene como objetivo acelerar el avance de la inteligencia artificial descentralizada y en última instancia de la superinteligencia artificial. Ok, yo acá te dejo el proyecto completo para que tú hagas un estudio, una investigación de todo este ecosistema, ¿vale? Ahora voy a ir aquí a presentarte FED en TradingView, ¿vale? Voy a hacer un análisis técnico de por qué lo selecciono también, cómo va a crecer a futuro. Listo, voy a hacerlo solamente para las 3 primeras criptomonedas porque no quiero que este video salga muy largo. De las otras solamente voy a mencionar la moneda, de pronto el market cap y la página donde pueden encontrar el proyecto. ¿Listo? Bueno, súper importante. Les quiero recordar que tengo una comunidad gratuita en Telegram que se llama Club Tecnaris, donde comparto señales de criptomonedas totalmente gratis. Para unirte debes escribirme a este correo que te dejo acá en la descripción, tecnarisvip@gmail.com. Bueno, entonces yo el análisis que hago para proyectar el crecimiento de las criptomonedas, de las acciones, de Nasdaq, del oro, etcétera, lo hago utilizando específicamente Fibonacci. Este no es el video para enseñarles la configuración de mis herramientas de Fibonacci, sino para que vean cómo hago la proyección. ¿Listo? A mí me funciona muy bien y da escenarios muy probables de que llegue a esos niveles en el futuro. Siempre lo he trabajado así. A lo mejor en otro video les enseño la configuración de las herramientas de Fibonacci para hacer este análisis. Empecemos entonces. Acá estamos en FED contra USDT en MEX. Temporalidad diaria, ¿listo? Entonces yo voy a tomar por aquí mis herramientas de Fibonacci y voy a hacer la proyección. Voy a marcar las áreas y esas áreas son las áreas de alta probabilidad donde el precio va a llegar y a dónde va a ir, ¿cierto? Entonces por acá tenemos la primera área, ¿listo? Donde el precio llega. Por acá tenemos las siguientes áreas a donde el precio estaría llegando. Y así es como yo pronostico cómo el precio va a estar posiblemente en el futuro desarrollándose. ¿Listo? Vale. Y tomamos entonces otra herramienta de Fibonacci para determinar las áreas en donde el precio va a estar actuando. ¿Listo? Entonces, con un alto grado de probabilidad, con Fibonacci, el precio podría estar haciendo esto. ¿Listo? Permíteme que me faltó el último impulso. Así. Y así. ¿Listo? Entonces, como podemos observar, el precio podría estar llegando a estos niveles de 4 dólares. ¿Listo? ¿Cuándo? Durante este año, ¿vale? Acá lo proyecto, me da para febrero, pero esto es para este año, porque no saben, estas son las zonas probables de desarrollo del precio con, como dije,
un retroceso de Fibonacci y una extensión de Fibonacci que tengo configurado según los parámetros de un modelo matemático que yo utilizo. Vale, ahora, súper importante, fíjense cómo el precio ya ha tomado por acá niveles de liquidez muy importantes. Si se dan cuenta acá, está respetando un soporte muy importante. Miren acá, ¿vale? Y entonces ahí tenemos, podemos marcar ese soporte en este nivel, mira. Listo. A donde el precio está yendo a testear, a probar, ¿cierto? Entonces, mira, acá lo tocó, acá lo rompió, lo volvió a romper, y en estas últimas instancias está respetando ese soporte, ¿listo? Entonces, con alto grado de probabilidad, la proyección es también alcista, y por eso FED es la primera criptomoneda que yo recomiendo, ¿vale? Vamos ahora con la siguiente criptomoneda. Esta es Render. Render actualmente cotiza en 7,45 dólares, ¿vale? Tiene una capitalización de mercado de casi 3,9 billones de dólares. Por acá hizo un máximo súper importante, alrededor de 8,09 dólares, y actualmente también se encuentra en este rango entre 7,40 y 7,60 dólares. Ahora, ¿qué es Render? Pues mira, acá te presento el ecosistema de Render. Básicamente, Render lo que hace es una plataforma de arquitectura descentralizada abierta que se encarga de proveer GPU descentralizada para solucionar problemas de renderizado o para agilizar el renderizado. Renderizado que tiene que ver, por supuesto, con modelos y aplicaciones de 3 dimensiones y aplicaciones en la nube, ¿vale? Entonces todo eso se hace con inteligencia artificial, ¿vale? Con tecnología artificial. Bueno, ¿cómo vemos esto en TradingView? Pues en TradingView también vemos el siguiente desarrollo. Vamos a hacer la proyección. Tomo entonces mis herramientas de Fibonacci para proyectar el posible crecimiento que va a tener a futuro esa criptomoneda de Render, ¿cierto? Entonces por acá tenemos, alcanza esta primera área. Mira cómo aparece de forma tan clara con la herramienta. Hacemos una extensión de Fibo también en este nivel y nos damos cuenta que el precio llega también a esta área. Míralo ahí, claramente llega a esa área, y probablemente en el futuro inmediato, en los siguientes meses, va a llegar a esta área final y determina un posible retroceso tomando de nuevo el Fibo. Tomando de nuevo el Fibo, vamos a terminar un posible retroceso hasta esta área, que como se dan cuenta ya lo hizo ese retroceso. ¿Listo? Entonces vamos a trazar la proyección desde esta área hasta esta área, retroceso, y lo más seguro es que llegue a estos niveles de alrededor de los 21.8, 21.9 dólares. Render, criptomoneda muy interesante también, como les acabo de mostrar. Vamos para la tercera criptomoneda. La tercera criptomoneda se llama DEXE. Actualmente cotiza en 17,39 dólares. ¿Qué pasa con DEXE? Tiene 1 billón de dólares en capitalización del mercado. ¿Listo? Estuvo rankeando, estuvo moviéndose, lateralizando entre este rango aproximadamente entre 16.64 y 17 dólares. Hizo un mínimo de 16.33 y actualmente supera los 16.50 dólares. También es muy importante. ¿Por qué? Porque es ecosistema de inteligencia artificial. ¿En qué consiste DEXE? Acá lo tenemos. Ellos básicamente lo que hacen es productos Web3 de alto nivel, solo inteligencia artificial, utilizando el protocolo DEXE, ¿ok? A partir de acá no voy a hablar mucho de los proyectos, pues para que el video no salga tan largo, pero les quiero mostrar todos los proyectos para que ustedes vayan a investigarlos más a fondo. Si vamos de nuevo a TradingView para analizar qué pasa con DEXE, aquí lo tenemos. Vamos a hacer también la proyección en DEXE, entonces tomo mi Fibonacci y lo trazo. Primer movimiento, primer impulso, llega a esta área, de forma clara lo podemos apreciar. Tomamos una extensión de Fibo y también hacemos la proyección
ver las áreas a las cuales va a llegar, nos damos cuenta que llega a esta área, ¿cierto? Y probablemente, potencialmente va a llegar a esta área también. Y de nuevo el último FIBO, yo hago esta última proyección donde el precio estaría idealmente retrocediendo a esta área, ¿cierto? Un retroceso. Así se mueve el mercado, ¿cierto? Entonces, pues voy a ir acá a trazar el posible recorrido, mírenlo acá, retroceso, y se va a la luna, ¿vale? Si uno no puede ver muy claramente las áreas de retroceso, pues tú también puedes cambiar el modelo para que veas solamente líneas, ¿cierto? Entonces mira que el Fibonacci está haciendo el movimiento que hace el mercado. El mercado respeta el análisis que se hace con el Fibonacci. Listo, es muy posiblemente esta moneda de DEXE de inteligencia artificial llegue a los $40 en los próximos meses. ¿Listo? Bueno, hasta ahí vamos con la proyección de análisis técnico. Permíteme, tomo agua. Ahora, en los siguientes proyectos voy a nombrar solamente el proyecto, la capitalización de mercado y en qué consiste la infraestructura o el ecosistema. Y no vamos a hacer este análisis técnico porque nos vamos muy largo. Entonces, siguiente criptomoneda, súper importante. Virtuals Protocol cotiza a $2.88. Capitalización del mercado, 2.8 billones de dólares. Súper importante, ¿vale? ¿En qué consiste Virtuals? Pues mira, Virtuals básicamente es un ecosistema donde se pueden crear agentes de inteligencia artificial totalmente autónomos. ¿Listo? Si tú vas por aquí al About, vas a encontrar básicamente en qué consiste todo el protocolo Virtuals, ¿ok? O Virtuals Protocol en inglés. Ahí se queda cargando, pero mira, acá bajamos y podemos observar entonces que ellos son inteligencias artificiales, agentes de inteligencia artificial que hablan y se mueven en espacios de 3 dimensiones. Y por supuesto está en el ecosistema criptográfico. Siguiente criptomoneda súper importante para mí es Tao. Tao definitivamente me ha impactado porque he sacado ganancias muy interesantes, por supuesto, en trading de futuros. Actualmente miren el precio que tiene ya, $451 vale la criptomoneda de Tao. Capitalización del mercado, 3.6 billones de dólares. ¿Listo? ¿Y en qué consiste Tao? Pues Tao es uno de los que más me gusta, como digo. Básicamente es pionero en la producción descentralizada de inteligencia artificial. Me dirás, profe, todo lo que ha dicho hace lo mismo. No, son ecosistemas diferentes. Acá le damos a aprender más y entonces bajamos por acá. Permíteme que cargue bien. About. Vamos a About. Bajamos por acá y te voy a decir específicamente lo que hacen ellos. Vamos a darle por acá, traducir al español para que podamos entender. Y entonces, mira, ellos hacen ingeniería de aprendizaje de proceso automático, empresas de inteligencia, empresas comerciales, trabajan con su protocolo, su ecosistema en todas estas áreas de la economía, ¿no? Empresas de infraestructura de red, empresas de adquisición de datos, oráculos, proveedores de infraestructura, equipos de minería para todos los campos anteriores y cualquiera que tenga voz y voz en el futuro de la tecnología, ahí están involucrados ellos. Inteligencia artificial, mercado abierto, propiedad abierta, dicen ellos. Siguiente criptomoneda. AI16Z, esta es una de las más nuevas, ¿vale? Y por ende estas que son más nuevas, que tienen una capitalización de menos de 2 billones de dólares, representan un gran potencial para invertir. Mira, $0.98, ¿listo? Capitalización del mercado, 1 billón de dólares. ¿En qué consiste? De nuevo, son también agentes de inteligencia artificial. Si analizas cada uno de sus subwebs, subportales, puedes encontrar entonces que trabajan, mira, sistemas operativos para inteligencia artificial. ¿Listo? Siguiente criptomoneda. La siguiente que tengo acá para ustedes es Fartcoin. Fartcoin cotiza en $1.62, capitalización del mercado 1.69 billones de dólares. Está súper interesante. ¿Por qué? ¿Cómo nace Fartcoin?
Fartcoin nace básicamente por la conversación de dos instancias de inteligencia artificial, es decir, y de inteligencia artificial de Cloud, de Anthropic. Pusieron a conversar a dos inteligencias artificiales y ellas llegaron a la conclusión de que iban a crear este token, ¿vale? Es un experimento realizado por Andy Ivory, que pueden encontrarlo en X y pueden seguirlo y analizar todo lo que hace este creador, ¿vale? Pues entonces así nace, súper importante. Pusieron a conversar dos inteligencias artificiales y nace Fartcoin, ¿listo? Siguiente criptomoneda, IOZ Network, ¿cierto? 0,91 dólares. Capitalización del mercado, $1 billón también. Vamos a ver en qué consiste. Ellos hacen lo siguiente, miren, hacen lo mismo, producen productos, valga la redundancia, perdón, de inteligencia artificial, ¿ok? De alto nivel, Web3. Hacen almacenamiento de Web3. Yo no he visto otro ecosistema, otra tecnología que se encargue de hacer eso. Deben haber más, claro, pero este es uno de los más famosos. Rápido, confiable, almacenamiento de Web3, por supuesto, inteligencia artificial. Hacen streaming de video de Web3 y también aplican protocolos para otras áreas que no he investigado. Ahí les dejo entonces el proyecto de IOZ. Siguiente criptomoneda. Recuerden que son 11 criptos que les voy a dar. Esta se llama Grass. Me gusta mucho por la innovación que proponen. Cotizan $2.40. Capitalización de mercado, menos de $1 billón. Están en 584 millones de dólares. Entonces, como tiene una capitalización, un market cap de menos de $1 billón, también es el momento oportuno para invertir en él, ¿cierto? ¿Qué es Grass? Pues bueno, en Grass le permite a uno ganar haciendo stake en inteligencia artificial, aprovechando el internet que uno no utiliza. Básicamente ellos ofrecen acá una pantalla, un dashboard donde podemos observar las ganancias de todo el tiempo, las ganancias diarias, las redes que tenemos conectados, dan un link a referidos para pasarlo a los amigos y entonces aprovechamos todo el internet que está sin utilizar. ¿Para qué? Para inteligencia artificial. Vamos a traducirlo acá. Mira lo que dice. Grass es una red de millones de personas que comparten su ancho de banda de internet no utilizado para crear una internet más equitativa. Con solo 3 clics, Grass te permite comenzar a compartir tu ancho de banda de internet no utilizado. Las instrucciones verificadas utilizan este ancho de banda para mejorar sus servicios en línea y tu participación se registra a través de Grass Points, ¿listo? Que luego, por supuesto, se convierten en tokens Grass, ¿listo? Muy innovador este protocolo. Vamos con la siguiente cripto, que es Goat. También nace inteligencia artificial, cotiza en 0,30, está bien bajito. Llegó por acá a valer $0,40 y ahora está en los 30 centavos de dólar. Capitalización del mercado, súper bajito, $303 millones. Ok, eso. Bajito en cuanto a lo que manejan los ecosistemas cripto, ¿no? De billones de dólares. Este está en 303 millones. ¿En qué consiste? También este protocolo nace por un experimento del mismo autor anterior, Andy Early, utilizando inteligencias artificiales. Entonces te voy a mostrar por acá cómo nace el experimento, vamos a traducirlo. ¿Cómo nace? Truth Terminal fue creado por Andy Early como un gemelo digital, pero rápidamente evolucionó hacia algo más. Una inteligencia artificial potente y autónoma. A medida que absorbía más datos y se involucraba en conversaciones que traspasaban límites, desarrolló una personalidad distintiva y caótica que combinaba humor, irreverencia e independencia. ¿Listo? Así nace entonces este protocolo. ¿Vale? Este protocolo es Goat, ¿listo? Punto 30. Bueno, Goat, así nace y acá también puedes analizar. Y vamos con la última criptomoneda para no dar más largas a este video. Cerebro. Cerebro es la de más baja capitalización del mercado, me parece una oportunidad excelente. $0,18 es el precio actual. Cerebro tiene $180 millones de market cap. ¿Y qué es Cerebro? Sencillo. Cerebro es una inteligencia artificial que se encarga de generar contenido
producir contenido y publicarlo en las diferentes plataformas, en X, en Telegram, etcétera. Aquí vas a encontrar todo el white paper de ellos, en qué consiste su proyecto. Básicamente crear una inteligencia artificial que da respuestas de acuerdo a las temáticas planteadas, ¿cierto? Y las publica. Eso es lo que hace Cerebro, ¿listo? Entonces para mí es otra gran oportunidad de inversión, viendo todo este escenario que les acabo de describir y que para mí resulta muy potencialmente aprovechable en los siguientes meses, ¿vale? Recuerden que esta es una investigación propia, ustedes deben hacer su propia investigación, esto no es un consejo de inversión, ¿ok? Si les gustó este video, por favor dale like, déjame un comentario que con gusto, si tengo tiempo, lo respondo, y nos vemos entonces en otra oportunidad. Un abrazo y hasta pronto.